Hola, buen día a todos hermanos. Vamos a seguir estudiando nuestros pasajes en Gálatas y el día de hoy toca un punto muy importante eh, en la vida de Pablo hablando a los Gálatas, y vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo en Gálatas 2. Estuvimos viendo ahí cómo Pablo predica que todos deben de estar compartiendo en tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que pues todo momento es bueno para hacerlo. También que había personas que estaban tratando de dar otro Evangelio o confundiendo con un Evangelio diferente. También pudimos estar aprendiendo que pues no olvidar la palabra que han recibido es importante, y cómo también Pablo exhorta a Pedro por comentarios acerca de la circuncisión y del compartir, ¿cómo se llama? Cuestiones que caían en un legalismo y contradecían el evangelio que es por gracia, ¿no? También estuvimos viendo cómo recibieron su fe en Cristo claramente por el Espíritu Santo, y las obras son de la ley. Habiendo comenzado en el Espíritu, la iglesia de Gálatas terminaron siendo una iglesia que andaba en la carne, ¿no? Y tratando de vivir así. El día de hoy vamos a seguir repasando ahora nuestro pasaje en el cual nos vamos a estar basando, es Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 18. Y permítanme leerlo, si me acompañan ahí con sus Biblias. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6 en delante. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y yo te animo a que trates de buscar ahí en Génesis la historia de este hombre, la historia de Abraham, que menciona Pablo muy bien, sabiendo quién fue Abraham. Fue uno de los primeros hombres guiados por Dios en las Escrituras para ser de bendición a su pueblo, ¿no? Y fue probado por Dios con su fe. En este caso, Abraham, vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y en Génesis 12 vamos a ver algo tal vez muy conocido para ti, que tal vez has escuchado en alguna predicación, en algún momento. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Es el llamado que Dios le hace a Abraham. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Pablo, pensando en esto, él mencionaba acerca de la gracia y de la fe que se mostró en ese momento por este hombre llamado Abraham, y que Dios iba a bendecir a sus generaciones, ¿no? Y Dios ahí hace un pacto con él, ¿sí? Que al momento de que él confiara y dejara todo, su tierra y su parentela, Abraham era un hombre que tenía recursos, no era un hombre que batallara económicamente, era un hombre con un nivel, si podemos decir, económico estable, ¿sí? Con propiedad, con animales, con ganado, con servidumbre. Y Dios en este caso le dice que salga de su tierra y de su parentela, que deje lo que tiene, porque lo guiará a una tierra pues donde fluye leche y miel, y hará una gran nación de él. Este hombre sale de ahí y toma esta bendición. Esta bendición que Dios le está dando va a trascender hasta nuestros tiempos.
¿sí? Hasta nuestros tiempos, el día de hoy, Dios va a cumplir su palabra y le va a bendecir a este hombre y nos va a bendecir a nosotros. Fíjate bien, dice el versículo 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Abraham, siendo un hombre de fe, Dios dio de su gracia a este hombre, ¿no? Y es mencionado en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones como el padre de la fe. En este caso, la iglesia de Gálatas necesitaba entender que no era por obras, que no era por las cosas que ellos hicieran que iban a encontrar gracia, sino que la gracia ya había sido derramada por medio de Cristo Jesús en la cruz. La fe de un hombre que creyó en la iglesia de los Gálatas, de Galacia, era manifestada por la fe en Cristo, ¿no? No necesitaban hacer obras de la carne, no necesitaban guiarse por la ley. Obviamente la vida de ellos mostraba el deseo de tal vez ir más allá, ¿no? De hacer cosas, pero estaban llegando a un legalismo en el cual no era correcto, ¿no? Y Pablo lo entendía y les mostraba esto, ¿no? En estos versículos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate bien, dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y realmente así no es con Dios, así no es la vida cristiana el día de hoy, así no es la vida que nosotros hemos entendido a través de la luz de la palabra. Los fariseos practicaban esto, los saduceos practicaban este tipo de legalismo y amedrentaban y oprimían a las personas para que cumplieran esto. Pero Cristo vino a cumplir la ley, porque nadie podía hacerlo, porque no había alguien justo, dice, ni aún uno justo. Entonces Jesús cumplió esta ley para que Él fuera nuestra justificación delante de Dios, para poder alcanzar un lugar en el cielo, ¿no? Entonces, este Pablo, al mencionar a Abraham, quería mostrarnos eso, que al final de cuentas este hombre hizo algo por fe, y esa fe le trajo bendición, no solamente a él, sino a las generaciones y a las naciones que vendrían después de él. Y en eso estamos incluidos tú y yo. Ahora podemos verla culminada a través de Cristo en la cruz, ¿sí? Pero él trataba de explicarles desde el Antiguo Testamento cómo era el obrar de la fe y la gracia de Cristo. Vamos a continuar. Fíjate bien, en estos pasajes se habla acerca de una maldición y de la ley. Vamos a ir a Deuteronomio 27. Acompáñame ahí con tu Biblia del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 27. Y Pablo sabía todo lo que les estaba mencionando a esta iglesia. Y lo sabe, y por algo Dios lo permite el día de hoy que estudiemos, ¿no? Porque sabemos que hay cosas en nuestra mente que nos tratan de jugar en decir, pues tengo que hacer muchas cosas buenas, tengo que hacer ciertas cosas para merecer algo de parte de Dios. Obviamente a Dios le agrada que te portes bien, que hagas las cosas bien, pero eso no da tu salvación, eso no te da más gracia delante de Dios. Fíjate bien, en Deuteronomio capítulo 27, fíjate bien, versículos 11, si te fijas aquí en mi Biblia o en tu Biblia debe traer un título, dice las maldiciones en el monte Ebal. Y fíjate, dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y menciona a ciertos nombres de personas de las tribus de Israel que iban a estar en ese monte. Y luego en el versículo 13, y estos estarán sobre el monte Ebal
para pronunciar las maldiciones, y menciona otros nombres de las tribus. Y hablarán a los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Y después dice otra: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Y dice el que sigue: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y le dirá todo el pueblo: amén. Y así continúa diciendo las maldiciones que habrá por consecuencia del pecado, por consecuencia de obras que no agradan a Dios. Y termina en el versículo 26: maldito es el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Fíjate bien, hay leyes en las cuales el pueblo necesitaba para poder llevar una comunión, que Dios había puesto, ¿sí? Había puesto, pero nadie podía cumplir. El pecado era tanto que nadie lo podía cumplir, ¿sí? No había justos en ese entonces tampoco. Abraham era un hombre de fe, pero también tuvo errores, y lo puedes estudiar ahí en otro tiempo. Fíjate bien, Pablo sabía lo que no se podía cumplir por la ley. Y hablaba a los Gálatas: Gálatas, no vuelvas a la ley, a la carne, a una maldición. Porque con estos pasajes él entendía que ellos podían comprender, y en su mente, ¿sí?, había ciertas enseñanzas que ellos ya tenían como iglesia, ¿sí?, como pueblo de Dios. Y por eso les comentaba estas historias a ellos. Vamos a continuar en el versículo 13 al 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo llevó las culpas, ¿sí? Él cumplió la ley y fue maldito por causa nuestra. Ahora me acompañas, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sí? El que no merecía el pecado era Jesús, ese cordero sin mancha. Era el único que podía absorber ese pecado. Y les estaba mencionando otra vez Pablo esto: recuérdenlo, él fue el que pagó en la cruz. ¿Sí? Por nosotros él se hizo pecado, ¿sí? Porque no había justo. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Capítulo 9, versículo 28. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo cumple el pacto que se había mencionado con Abraham, que iba a bendecir no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles, sino también a esta iglesia, ¿sí?, en la cual se encontraban de diferentes naciones, de diferentes lugares, había personas, ¿sí? En este caso, el día de hoy, en la iglesia del Marqués, hay personas que no son judías, ¿sí?, que no procedemos del pueblo judío, pero por la gracia de Dios y por ese pacto que Dios hizo con Abraham, somos alcanzados por medio de la sangre de Cristo. Y el día de hoy podemos disfrutar de ello, ¿sí?, de estas bendiciones que Dios también habló en ese entonces. Vamos a seguir leyendo, fíjate bien, del 15 al 18. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Está explicando un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa.
La ley no es quitada, la ley sigue estando. Hasta el día de hoy nos regimos por leyes, ¿sí? Pero sabemos que nuestra justificación es por medio de Cristo. Por esa promesa que hubo, por una simiente, dice, no muchas, solamente Cristo. Esa simiente que iba a agradar al Padre, ¿sí? Aquel hijo de la promesa. Y por gracia alcanzó a los gentiles, a la iglesia que somos nosotros. Fíjate bien. Y termino leyendo el 18. Porque si por la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Termino con esto, hermanos. Ese hombre que se menciona desde el Antiguo Testamento, Dios lo usó para mostrar que la fe de un hombre puede cubrir multitud de pecados. La fe en Cristo Jesús, tu fe depositada en Cristo, puede cubrir multitud de pecados. Tal vez tú ya has entendido esto, o tal vez es la primera vez que estás viendo este video. Pero la fe en Cristo Jesús, de que Él vino a la tierra, ¿sí? Nació de una mujer virgen, concibió por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Que Dios mismo usó a esta mujer para dar a luz a un hombre que era Dios mismo en la tierra. Sin mancha y sin pecado, Él se ofreció por los pecados del pueblo. Nadie podía cumplir la ley, nadie podía cumplir todas estas leyes, y mucho menos todas las que los fariseos y saduceos estaban tratando de hacer que cumpliera la gente. Entonces, por la fe de Dios, por la fe de un hombre puesta en Cristo, tú puedes tener el perdón de tus pecados. Porque Él murió por ellos en la cruz. Él pagó tu pecado, ¿sí? Él cubrió con su sangre tu vida. El día de hoy Él te está ofreciendo eso, así como a la iglesia de Gálatas. Él está ofreciendo este regalo que es por gracia. Está en ti decidir si lo quieres tomar o no el día de hoy. Yo te animo a que ores, hables con Dios y pidas perdón por tus pecados, porque no hay nadie más que te puede justificar delante de Dios, ¿sí? Y el día de hoy puede ser usado para también bendecir a otros. Así como Abraham tomó una decisión de fe, tú el día de hoy puedes tomar una decisión de fe y compartir este video o este mensaje con otras personas y llevar vida a otros que no conocen de Cristo, ¿sí? Deposita tu fe en Cristo Jesús, como un día Dios habló a este hombre que caminó con fe. Él te invita el día de hoy a caminar con fe. Dejar tu pecado, dejar tu vida pensando que por tus obras puedes ser salvo. Dice en Efesios que por gracia somos salvos, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se jacte o se gloríe, sino es por gracia. Yo te animo a que, terminando este video, ores a Dios, pidas perdón por tus pecados y aceptes a Cristo en tu corazón. Si ya lo has aceptado, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás como esta iglesia de los Gálatas. Pablo nos anima a esto, pero principalmente el Espíritu Santo, que sea el que hable a tu vida el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos pronto.